Nos volvemos a encontrar en el día de hoy con un diario oficial de Extremadura que está vacío, que es ya la norma de este gobierno, que no deja de ser el gobierno de las fotos, de los ceses, de los nombramientos y de las correcciones de errores. Yo les invito a leer hoy el diario de Extremadura para que vean que no hay, y quiero además hacer la denuncia, ningún tipo de convocatoria, y se suceden los números de los boletines oficiales de Extremadura, en donde no hay ni una sola convocatoria para ayudas a los ayuntamientos, para ayuda a las entidades sin ánimo de lucro, en definitiva, para que haya una actividad en nuestra región. Vuelve a haber mucho cese, mucho nombramiento, el gobierno de los mejores, como se autodenominaban, no deja de ser el gobierno de las continuas rectificaciones. Nos tiene muy preocupada la falta de acción, la falta de voluntad política en la toma de decisiones del Gobierno de la Junta de Extremadura, y tenemos hoy un día más que pedirles explicaciones acerca de esa prometida excepciones respecto al decreto de energías renovables, que como saben se han cargado de un plumazo y que afecta especialmente a nuestra comunidad autónoma. Nada se ha dicho, se ha convalidado el decreto. Aquí mucho decir una cosa, pero la realidad es que en Madrid, en bloque, todos han votado lo mismo y, por tanto, se cae el discurso que hacía el otro día el portavoz parlamentario en el Pleno de la Cámara. Por tanto, ¿dónde está la excepcionalidad con Extremadura? ¿Dónde están las medidas especiales para ese sector de nuestra economía tan determinante para nuestro futuro? Les pedimos que se muevan, que gobiernen, que actúen y que se dejen ya de reorganizar y de nombrar y de cesar, porque es absolutamente insoportable estar viendo ese diario oficial en el que no aparece ningún tipo de convocatoria, de acción, de política que vaya a hacer que se mueva nuestra región, que haya ayudas convocatorias para los empresarios, para las entidades, las asociaciones, para nuestros ayuntamientos, absolutamente nada de nada.